Amigas y amigos, muy pero muy buenas tardes. Las saludamos a través de Voces que Inspiran, aprendiendo juntos. Mi nombre es José Chávez. Estamos en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes y les tenemos una grata, impresionante sorpresa porque nos acompaña una invitada súper especial el día de hoy. Déjenme presentarles primeramente a nuestra directora Fausta Miguel Martínez, que está por ahí en los estudios. También les quiero presentar a Lourdes Rocío García. Ella es psicóloga, que estará con nosotros tomando este tema importantísimo. Y al gran compañero pianista Jorge Alexis del Arca, que está acompañándonos esta tarde. Y bueno, para todos pido un aplauso fuertísimo, por favor. Esto es Voces que Inspiran, aprendiendo juntos. 4 de la tarde con 26 minutos, ya un poquitito tarde, pero siempre temprano. Así es de que, mis amigos, déjenme pasarle el micrófono a nuestra invitada. No, primeramente vamos a una melodía, ¿cierto? Una melodía porque queremos armonizarnos y ponernos en onda para bailar, para gozar, cantar, y luego vamos al tema. Aquí está con ustedes nuestro maestro pianista. Buenas noches con todos, buenas tardes. Vamos a empezar esta maravillosa conferencia con una melodía de hora mexicana, una ranchera, Deja que salga la luna. Que salga la luna. Deja que salga. Empezamos así en la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Deja que salga la luna. Casi salía la luna antes de que llegáramos nosotros, pero ¿sabe qué? Venimos con toda la buena actitud. Déjenme decirles que nuestra invitada especial del día de hoy nace un 17 de diciembre de 1961 por allá en Oaxaca, México. Estudia la primaria precisamente en Oaxaca y la universidad en Puebla. Ella es psicóloga, estudia la carrera de psicología con clínica especialidad en adultos en la Universidad de las Américas, maestría en dirección de organizaciones en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca y trabajó en el COBACH como coordinadora de orientación vocacional para jóvenes de bachillerato, en el IMSS en el área de selección de personal y coordinadora de calidad y normatividad del Hospital General. Parece que, si no me equivoco, es la zona número 1. Oye, qué buena trayectoria, felicidades. Conforme a mi hermana médico, desarrollo integral de empresas y consultoría en salud, donde trabajamos otorgando servicios a instituciones educativas, turísticas y de salud por más de 25 años. Fíjese nada más qué linda trayectoria. Y esta noche estamos muy honrados y muy agradecidos teniéndola aquí presente en Voces que Inspiran, aprendiendo juntos para que más de una persona esta noche quedemos inspirados con el tema que nos trae, que es el estrés en la actualidad y sus repercusiones. Lourdes Rocío García, felicidades, gracias por aceptar nuestra invitación y todo el micrófono y todo el público es tuyo. Adelante.
Pues muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Y bueno, este tema es muy controvertido y además muy importante para nuestros días, ¿no? Y entonces por eso le denominé el estrés en la actualidad y sus repercusiones. Y algo muy importante es pues que nosotros como, vamos a decir, seres humanos, siempre y a través de toda nuestra vida vamos a estar expuestos a situaciones que se les denominan situaciones estresantes, ¿no? Y por eso el tema tan importante, porque es muy importante que nosotros podamos proporcionar pues elementos básicos para definir primeramente qué es el estrés y sobre todo identificarlo en nosotros y cuáles son las fuentes estresoras que provocan ciertas repercusiones de tipo fisiológico, de tipo psicológico, de tipo emocional. Por eso es tan importante este tema y sobre todo en la actualidad nosotros sabemos que tenemos muchas situaciones que pues lógicamente se nos presentan en la vida y que a través de, de todo el tiempo nosotros estamos continuamente percibiendo el estrés de diferentes maneras. Entonces, fíjense que algo que nosotros queremos o con lo que quiero iniciar es con algo muy interesante y es una frase que dice, no se puede calmar el mar, pero sí aprender a navegar las olas, ¿no? Y aquí Viene estamos, de ahí. perdón, ¿sí? Sí, por lo consiguiente, cuando estamos hablando de que nosotros no podemos muchas veces tener, vamos a decir, control sobre todos los condicionantes que se dan en nuestro medio, tanto externo como interno, pero sí podemos nosotros aprender a saber cómo vamos a responder ante estas situaciones, ¿no? Y por eso decimos que el estrés es en un inicio, pues vamos a decir, es un conjunto de demandas ambientales que cada uno de nosotros recibimos a través del tiempo y que además nosotros tenemos la capacidad de afrontarlo, ¿no? ¿Cómo nosotros lo podemos afrontar? Pues ahí estamos hablando del tipo de reacciones que nosotros tenemos, que son reacciones fisiológicas, reacciones psicológicas, reacciones emocionales y pueden ser estas reacciones tanto positivas como negativas. Por eso es que a veces decimos, bueno, ¿qué es el estrés? ¿Es algo bueno o es algo malo? Cuando estamos hablando de definir o de encontrar el estrés, pues decimos que el estrés es una respuesta fisiológica del organismo que se da también de manera psicológica y que además es ocasionado por agentes ya sea externos o estímulos externos y que también pueden ser agentes o estímulos de la persona que se le denominan internos. Por eso cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de poder afrontar el estrés. No sé si se ve la imagen, porque yo dije, para que no se aburran mucho, pues para que se vea también la imagen y de alguna manera podamos compartirlo con nuestros escuchas. ¿Sí me pueden decir si se ve o no? ¿O no? Por ¿No? el momento no se ve ninguna imagen. No. Bueno, pues No. entonces lo vamos a tener que platicar, ¿no? Y entonces fíjense que a lo largo de la vida, el ser humano puede, o vamos a decir, tiene que responder a diferentes estímulos y esta forma de respuesta a estos estímulos se les denomina esfuerzos cognitivos, conductuales y que de alguna manera nos dan vamos a decir, cada uno de nosotros tenemos todos los elementos en nuestra vida y sobre todo personales que nos provocan la posibilidad de responder. A este tipo de respuestas nosotros le podemos decir respuestas positivas o respuestas negativas ante lo que es el agente del estrés. Por eso decimos que existe el disestrés, que es un estrés, vamos a decir, negativo, y el estrés positivo que se llama euroestrés, ¿no? O euroestrés. Entonces, depende mucho de cómo nosotros
tenemos esa capacidad de respuesta de nuestro organismo para poder decir si nosotros tenemos una respuesta adaptativa adecuada del organismo o una respuesta inadaptativa o inadecuada del organismo. Ahora, tenemos en la vida muchas situaciones que se nos presentan, ¿no? Desde que nacemos, el hecho de nacer significa estrés, ¿no? Tanto Claro. para la madre como para el bebé, pues se requiere de una serie de eventos o de situaciones que van a ir provocando tanto que la madre tenga ciertas conductas comportamentales ante el nacimiento y ante el evento, vamos a decir, tan importante que es tener un hijo, como el bebé para poder nacer. Y entonces, desde lo que es el nacimiento de un ser humano, estamos hablando de una fuente de estrés. ¿Qué otros factores o agentes de alguna manera influyen? Por ejemplo, la integración o la desintegración familiar puede ser algo o una fuente estresante. La delincuencia, que ahorita tenemos situaciones bien difíciles en nuestro país y en otras partes del mundo. La pobreza, pobreza extrema, todos esos agentes nos provocan el estrés, ¿no? Los conflictos sociales, políticos que estamos viviendo en la actualidad también nos generan un grado de estrés y lógicamente esto tiene mucho que ver con nuestras capacidades de adaptación o no adaptación ante el entorno. Y si a eso le agregamos situaciones como, por ejemplo, en el caso de los niños de la calle, que no tienen, pues ahora sí que un lugar en donde poder resguardarse, vivir, los niños o las personas que se drogan, las guerras, los cambios climáticos, todos esos elementos y agentes provocan que nosotros, a través del tiempo, estemos nosotros continuamente estresados, ¿no? Y agreguémosle el ritmo acelerado de la vida que ahora pues no es lo mismo hace 50 años cuando nuestros abuelos vivían y podían con una serie de hijos que tenían 10, 14 hijos, en donde todos los hijos salían al patio a jugar, en donde se podían ir los hijos caminando a la escuela sin ningún problema y si no había ninguna situación difícil. Y actualmente, pues las condiciones están cambiando mucho, ¿no? Se disminuye de manera muy significativa todo lo que es pues las familias ahora ya son familias más pequeñas y también se genera con esto otro tipo de agentes estresores como lo son, pues, la situación que estamos viviendo de la delincuencia. Ya actualmente no podemos dejar a nuestros hijos pequeños para que se vayan ellos caminando como yo lo hice cuando era niña. Íbamos mis hermanas y yo, nos íbamos, eran creo que 5 cuadras o 6 cuadras y mis papás nos dejaban salir con toda la confianza del mundo porque sabían que ahí estábamos acompañadas y que de una o de otra manera íbamos a llegar a la escuela sin que nos pasara absolutamente nada, ¿no? Entonces, esas situaciones pues son las que están cambiando actualmente y sobre todo en las empresas. Ahorita que hago un paréntesis con lo que es las situaciones empresariales en cuanto al trabajador y las demandas del trabajo, también ese tipo de agentes afectan mucho para poder tener pues gente muy estresada o gente que de alguna o de otra manera se le denomina desgastada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, a través del tiempo nosotros tenemos que saber manejar el estrés. ¿Qué es el manejo del estrés? Pues es el esfuerzo para que nosotros podamos reducir las situaciones de tensión que surgen a través de la vida para que nosotros podamos dar una respuesta, pues vamos a decir, adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos autores que han trabajado sobre lo que es el estrés y uno de los autores con mayor excelencia es este señor Zelay, que en 1956 inició
con lo que es la definición del estrés y la investigación acerca de cuáles serían los agentes estresores más demandantes a través de la vida. Y bueno, cuando ya estamos hablando del estrés, pues decimos, si el estrés es una reacción fisiológica en el que entran en cuenta, vamos a decir, diversos mecanismos del ser humano, pues lógicamente ahí tenemos que saber cómo percibimos nosotros este tipo de estímulos, si los recibimos de manera muy estresada, como se dice, o muy amenazante, o si los recibimos de una manera menos agresiva. Y entonces ahí es donde decimos que hay ciertas características de personalidad en donde hay mayor capacidad para responder asertivamente ante los agentes y hay también personalidades que resisten menos a estos agentes estresores, ¿no? Entonces, fíjense que este señor Selay y más adelante Gary Cooper investigaron mucho en Estados Unidos cuáles eran los principales motivos de la gente para poder estresarse de una manera más fuerte. Y entonces pues ahora sí que el punto más relevante o el agente más estresor relevante fue la muerte de la pareja, ¿no? Como el 100% de las personas decían que la situación más complicada que tuvieron en su vida fue la muerte de alguna pareja, ¿no? Y eso es lo que a la gente le dispara de manera más significativa lo que es el estrés. ¿Qué otra situación o crisis se presenta y que la gente lo denomina como muy estresante? Por ejemplo, un divorcio, ¿no? Cuando dos personas deciden separarse, toda la situación en la que de alguna manera pues ahora sí que se mezclan, se meten, pues el divorcio generó o genera en las personas que fueron encuestadas el 73% de estrés, ¿no? Entonces quiere decir que también va relacionada con lo que es la pareja. Le sigue la separación matrimonial, que no es lo mismo que el divorcio, ¿no? Son dos diferentes situaciones, más sin embargo, también esa genera en un 65% un agente estresor muy fuerte, tanto para los integrantes o para los que se separan, vamos a decir. Y otro punto medular que fue el cuarto, el 63% de la gente piensa que un agente muy estresor es cuando nosotros estamos detenidos o encarcelados, o sea, privados de nuestra libertad. Eso también genera un sinnúmero de situaciones de estrés que de alguna manera se presentan, vamos a decir, de diferentes maneras. Ahorita lo vamos a platicar. El fallecimiento de algún familiar es otro agente que es el 63% del grupo, vamos a decir, encuestado, también dijo, no es necesariamente la muerte de mi esposa o de mi esposo, sino que es la muerte de algún ser o algún familiar cercano. Eso me genera también muchas situaciones de estrés. ¿Cuál otra considerarían que pueda ser un agente estresor? Pues, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades personales o las personas lesionadas que aparentemente estaban muy bien de salud y que tuvieron algún accidente y ese accidente les provocó alguna lesión, por ejemplo, permanente, y entonces eso genera un cambio significativo de vida y para la persona que lo está experienciando, una situación bastante estresante. Y así nos podemos ir, ¿no? Pero vamos a decir, estos son como que los principales agentes estresores, por ejemplo, la pérdida de trabajo, el matrimonio, la jubilación también genera, a pesar de que si una jubilación fue, vamos a decir, positiva, porque por años de servicio tenemos pues una pensión, de todos modos, el cambio de estar laborando
a no estar laborando, también genera para las personas muchas situaciones de dificultad y de estrés. De hecho, hay porcentajes, no tengo ahorita la cantidad de porcentajes, pero hay un grupo significativo de gentes que nada más se jubila y se muere. Estaba muy bien en apariencia de salud, no tenía situaciones muy difíciles de salud y resulta que cuando cambia de una actividad demasiado fuerte, vamos a decir, emocionalmente hablando, físicamente hablando, fisiológicamente hablando, y cuando se queda en su casa tranquilo, relajado, le viene ¿cómo se llama? Una situación particular de salud y a veces mueren a muy temprana edad porque demasiada tranquilidad le provocó a esta persona, pues ahora sí que una situación de dificultad muy agresiva desde el punto de vista de salud. O hay gente que está aparentemente muy sana y cuando ya se queda tranquila en su casa, se enferma, ¿no? Y entonces ahí están las condicionantes que van cambiando y que de alguna manera generan esa cuestión vamos a decir, de cómo nosotros nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones. Y bueno, cuando hay una sobrecarga excesiva de trabajo o cuando hay una sobrecarga excesiva de un manejo inadecuado del estrés, es cuando decimos que existe demasiada tensión física y emocional, ¿no? Y ahorita vámonos a la cuestión, cuáles son las situaciones de mayor dificultad ante los agentes o ante la forma en como nosotros estamos, como dicen por allá, agarrando al toro por los cuernos o no lo estamos agarrando por los cuernos, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos efectos psicológicos, efectos físicos y efectos emocionales muy representativos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, ahorita no nos va a dar tiempo a hacer un cuestionario ni ninguna encuesta. Sí hay cuestionarios que miden ansiedad, angustia y estrés. Y ahorita con la normatividad de lo que es en el 2018, pues se generó lo que es los aspectos psicosociales de la norma 035 de las empresas aquí en México, en donde se incluyó como parte de la normatividad de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social esa necesidad de que una empresa mayor de 15 trabajadores tenga como consecuencia un diagnóstico diferencial de lo que son los aspectos psicosociales y laborales de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que como muchas veces el trabajador no cuida su salud o los empresarios no ven por la salud de los trabajadores cuando están en condiciones de trabajo excesivo, pues eso genera a lo largo situaciones de mucha, vamos a decir, insatisfacción, enfermedades crónico-degenerativos que se pueden ir, pues ahora sí que marcando conforme pasa el tiempo, hasta situaciones de dificultad como la concentración del trabajador, falta de concentración del trabajador, los muchos accidentes que se pueden provocados por las situaciones o a los agentes estresantes en donde la gente está tan tensa, tan emocionalmente inestable, que vamos a decir es más propensa a sufrir, pues ahora sí que accidentes laborales, ¿no? Entonces, esto de la norma 035, que es una norma relativamente nueva, vamos a decir, para lo que es las empresas, pues lo que quiere es evitar que los trabajadores tengan situaciones o agentes estresantes en donde no se den cuenta que poco a poco se van enfermando a través del tiempo por la forma en cómo están ellos actuando o la forma como están trabajando o las condiciones que están trabajando, y entonces todos esos elementos ahora se empiezan a considerar.
Y entonces, pues eso es muy valioso para nuestro México, porque si ustedes se dan cuenta a lo largo de la vida laboral, vamos a decir, y a lo largo del tiempo, pues ha cambiado mucho y muy significativamente las condiciones en las que los trabajadores antes trabajaban y las que actualmente ahora trabajan, ¿no? Y pues por eso surgieron los sindicatos, ¿no? Muchas veces producto de que las condiciones de los trabajadores no eran idóneas, donde había exceso de tiempos para trabajar sobre demanda de lo que le estaban pidiendo a los trabajadores y sobre todo la falta de capacitación para, por ejemplo, poder adecuadamente realizar su trabajo. Entonces esa norma genera esa peculiaridad y esa protección, vamos a decir, ¿no? Y como yo estuve muy metida con la cuestión de lo que es la capacitación para los trabajadores y los empresarios, pues es un arma muy valiosa, porque por un lado el trabajador ya está viendo o están, vamos a decir, concientizándolo de la necesidad de el autocuidado de su salud, independientemente de que la empresa dé facilidades. Pero por el otro lado, yo siempre le digo al empresario, la empresa y el empresario también tienen la posibilidad de cuidar a la pieza más importante que es su trabajador. Si un trabajador está bien alimentado, bien comido, bien cuidado y que desarrolla adecuadamente su trabajo y le dan las facilidades para que aprenda adecuadamente a funcionar o a, por ejemplo, manipular máquinas o maquinaria, pues lógicamente eso también le garantiza al directivo y en este caso al gerente o al responsable la tranquilidad de que ese trabajador es poco probable de que pueda tener algún accidente o alguna situación de pérdida de, pues ahora sí que de insumos, de recursos, por no utilizar adecuadamente, por ejemplo, una maquinaria o un equipo, ¿no? Y se han dado situaciones bien difíciles en el campo laboral, porque muchas veces por improvisar y por meter a gente, por ejemplo, en los aserraderos, por meter a gente improvisada y no capacitarla sobre las herramientas que son sumamente delicadas y peligrosas, pues ha habido trabajadores pues que se han volado dedos, que se han volado miembros completos por no tener primeramente la capacitación adecuada ni tampoco las medidas de seguridad adecuadas para poder trabajar, ¿no? Y entonces todos esos agentes que son tensionales, pues lógicamente lo que decíamos, ¿no? Afectan a nivel psicológico, por ejemplo, qué factores son muy relevantes y muy indicativos de que una persona no está, o tiene un mal manejo del estrés. Pues, por ejemplo, el sueño, ¿no? La gente que no puede dormir, que continuamente se sobresalta, es un indicador muy importante de las alteraciones del sueño. Y aquí, como psicóloga, puedo decir que una alteración del sueño puede ser la primaria, quiere decir que se van ustedes a dormir, ya aparentemente están cansados y cuando se acuestan, ¡pum!, parece que como que prendieron, como le dicen, la maquinita del cerebro y empieza uno a pensar y a decir y a hacer y mentalmente va uno a estresarse porque no puede uno descansar, ¿no? Entonces esa provocación del sueño primario en donde yo no me puedo dormir puede ser una fuente estresora y es una manera en como una persona puede tener ese indicador de que no puede descansar, y que continuamente está en ese estado de actividad mental fuerte. Sí, José, querías preguntar. No quería preguntar, quería felicitarte porque tenemos unos cuantos minutos con el tema y me está súper encantando y quiero también aprovechar la oportunidad para saber si personas que están siguiéndonos en las redes sociales
ya están metidas en el tema y ya les late y les tienen algún comentario, pregunta en cuanto a este tema, y ahí está nuestro compañero que probablemente nos pueda apoyar con ello. Muchísimas gracias, José. Pues sí, aquí me dicen ustedes si podemos interrumpir en cualquier momentito si hay alguna pregunta para poder responderla o como ustedes me digan. ¿Seguimos? Ok. Si es que no hay, parece que se van a leer los comentarios o preguntas si es que hay por ahí. Okay. Buenas noches. Vamos a leer los comentarios. El tema está muy interesante. Todos los comentarios. Nos saluda Martica Mayor, saludos desde Colombia. Federico Mendoz, saludos. José Miguel Martínez, todo lo que nos ve. Dice, buenas tardes a todos. Pueden realizar sus preguntas y con muchísimo cariño, con muchísimo gusto lo leeremos. Gracias. De Rosa Sandoval, Lita Linda, dice, felicitaciones. Son los que nos están comentando. El público de diferentes partes está, sí, está comentando. El tema está súper interesante, ¿no? Súper interesante el manejo del estrés, ¿no? El manejo del estrés en la vida diaria, ¿no? Cómo nos puede salvar la vida, ¿no? Y la salud, ¿no? Saber manejar el estrés. Definitivamente, porque se dice que la enfermedad del siglo es el estrés, ¿no? La enfermedad del siglo, lo que estamos viviendo actualmente con muchos agentes, muchas condicionantes en el medio, en todo el mundo, yo me atrevería a decir, pues son agentes que han cambiado, que de alguna manera generan modificaciones, inclusive para los que vivimos o sea, que nacimos en el 60, en el 70, es muy diferente las condicionantes que tenemos a, por ejemplo, las jóvenes o los jóvenes como Fausta que tienen menos edad y que de alguna manera están viviendo cosas muy diferentes, como por ejemplo la era de la tecnología, que a nosotros nos da como que hasta miedo todavía, pues ahora sí que la tecnología. Y por eso mejor pregunto, le digo, porque no sé que uno también, por lo mismo, también se estresa uno, porque son condiciones muy diferentes que nosotros Yeah. no, ¿no? Y con las que no nacimos, que también eso fue muy importante, porque cuando ya los niños que vienen del 90, 92, ya traen hasta el celular y ya traen, creo que hasta las manitas, ya las pueden manejar de una manera muy diferente, ¿no? Y bueno, pues entonces, por eso decíamos que sí, hay estrés, hay estrés de muchas maneras, y entonces hablábamos de los rasgos de ansiedad, que sería otra condicionante que actualmente se nos está presentando y que muchos pacientes, inclusive actualmente niños que no llegaban por ese tipo de situaciones, ahora están llegando. Y bueno, el parteaguas principal fue la pandemia, ¿no? Que la pandemia generó, vamos a decir, pues una modificación de, pues inclusive de las formas en como los niños, pues se divertían y que estuvieron en casa encerrados por muchas horas, por mucho tiempo, y eso generó grandes situaciones de estrés para los hijos y también para los padres, ¿no? O para los padres y como consecuencia los hijos, ¿no? Porque de ahí se recargó, vamos a decir, parte de lo que también para un adulto representó un encierro por muchas horas o por mucho tiempo. Y entonces ahora, por ejemplo, pues las situaciones que normalmente en el medio, pues nos secundan y nos apoya mucho lo que es la mercadotecnia, los medios de publicidad, en donde pues siempre o se está continuamente dando la información de que puedes ir, puedes tomar, puedes drogarte y no pasa nada. Entonces, drogodependencias, fobias y situaciones, vamos a decir, de conductas un poquito más severas, como lo que serían conductas sexuales severas, donde ya hay un poquito
situaciones de dificultad para ejercer una salud sexual, ahorita son situaciones muy fuertes de agentes estresantes, ¿no? Y algunos otros afectivos como por ejemplo la alimentación, ¿no? La ansiedad por la alimentación. Ahorita tenemos jovencitas que por moda, que porque tienen que estar jóvenes, bellas, delgadas y con un super cuerpo, entonces se estresan mucho porque no tienen el cuerpo perfecto, porque quieren bajar de peso y todas esas situaciones que nos venden en el medio, que tenemos que estar bien, que tenemos que estar fuertes, que tenemos que estar con un super cuerpo, eso también genera demandas de estrés muy significativo y por eso tenemos jovencitas con problemas de, pues, de la alimentación que le decimos, ¿no? Anorexias y bulimias. La gente que está muy gordita y que de alguna manera también por estrés come mucho, ese es otro rollo, como dicen por allá, en donde también se canaliza de esa manera la situación. O la gente que le encanta o que se va a los casinos a jugar, ¿no? En donde se ha generado, pues, sobre todo en Estados Unidos, se han visto situaciones muy terribles de gente que ya es, pues ahora sí que ya tiene mucho problema con lo que es el juego y que inclusive ha dejado a los hijos solos, sin custodia, sin apoyo y se han generado varias situaciones de accidentes o muertes de bebés por haberlos dejado, por ejemplo, en el carro y haberse ido a jugar. Entonces, ahí estamos hablando de los casos extremos en donde las conductas psicológicas y emocionales no están funcionando adecuadamente y están provocando, pues lógicamente, situaciones muy graves o muy críticas de lo que es un mal manejo del estrés. Y bueno, ¿de qué manera nosotros podemos, de alguna manera, apoyarnos, ¿no? Podemos hablar de estrés negativo y de estrés positivo cuando estamos hablando de una persona que le decimos a la persona tipo B, así se le dice, ¿no? Es aquella persona que tiene alta capacidad y estabilidad para poder responder asertivamente ante las situaciones de estrés. Las personas tipo B, tipo A, son aquellas que son muy estresadas, que cualquier cosa, como dicen por ahí, cualquier cosa le afecta y cualquier cosa le hace daño, ¿no? Quiere decir que tiene muy poca tolerancia ante la frustración, pero aparte de lo que es la personalidad, tiene mucho que ver la forma en cómo fuimos educados, ¿no? Nuestros padres. Allí viene una carga muy interesante en donde decimos, bueno, a esta persona desde pequeño fue amado, fue orientado adecuadamente y cuando se peleaban los dos niños o los dos hermanitos, les daban una orientación de por qué no debes de pelearte con tu hermano y entonces hacemos las paces, abrácense, vayan a hacer algo positivo y entonces se acabó el asunto y se acabó la situación de dificultad o estresante, ¿no? Pero ahora imagínense un medio ambiente familiar en donde los padres están ausentes, ya sea por trabajo, ya sea por enfermedad, ya sea por drogas, y entonces a los hijos los dejan a la merced del medio ambiente y de condicionantes o de medio ambientes no muy adecuados en donde pues tal vez tiene la posibilidad de ese muchacho o ese joven de poder interactuar con gente agresiva, con gente que cualquier cosa es motivo de pleito y entonces el tipo de conducta o de respuesta pues lógicamente queda una respuesta pues más negativa, ¿no? En este caso, la forma de responder pues no es tan adecuada porque no tiene un control emocional, no le ayudaron y eso le permeó negativamente para aprender conductas agresivas o conductas, como le decimos nosotros, no asertivas.
Y eso pues genera el famoso estrés, vamos a decir a lo largo del tiempo, un estrés agudo o un estrés crónico. La gente que a lo largo del tiempo, independientemente de la edad que tenga, no sabe responder asertivamente ante las situaciones de estrés. Ya ese se le llama estrés crónico. Que está lloviendo, está estresado. Hay sol, está estresado. Si el día de hoy, vamos a decir, hay una condicionante diferente, el tránsito, ya me estresé. Y entonces le decimos vulgarmente, pues siempre está de malas, man. O platícale a tu cara que estás contento porque yo te veo con una cara de que me vas a morder, como dicen por allá. De pocos amigos. De pocos amigos o que ya mero ladra, dicen por allá. Sí. Entonces, el estrés se refleja de muchas maneras, aparte de físicas, pues lógicamente en cuanto a comportamiento con las relaciones humanas o las relaciones con los demás. La gente que es intolerante, que no permite, que es muy susceptible a la crítica, que no le puedes decir nada porque ya explota y es agresivo. Ahí estamos hablando de la gente que seguramente ya tiene muchos años con esas situaciones de estrés continua, ¿no? Y que nada más le tocan una fibra del dedo y como se dice, explota o en este caso se desbalaga, ¿no? Vamos a decir, se va más allá de. Y entonces ahí es donde decimos que tenemos una persona estresada y que además esa persona estresada es una persona que tiene continuamente, o sea, frecuencia e intensidad. Esos dos elementos son clave para decir es una gente con estrés crónico o es una gente con estrés agudo. Intensidad y frecuencia. Ahorita platicamos. Sí, José. Ahora sí te hago una pregunta, Rocío, si me permites. El tema está maravilloso y en cuestión de estrés, de acuerdo a las estadísticas y a los porcentajes que nos has dado y los suicidios, ¿qué me cuentas de eso? ¿Tiene mucho que ver esto con el otro? Definitivamente es una de las condicionantes o de los motivos por los cuales la gente se suicida, ¿no? De alguna manera vivió o está viviendo por mucho tiempo con ese tipo de agentes estresores, pero los agentes estresores son mentales, son internos. Entonces, normalmente la persona que tiene una idea fantasiada de lo que es la muerte, piensa y tiene, pues vamos a decir, muchas fantasías con respecto a la composición de lo que es la muerte y en términos generales dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Si es mejor que yo desaparezca del mapa porque así la gente va a estar contenta porque yo no estoy. Entonces tiene tanta devaluación y una autoestima tan pobre y una depresión tan grande, producto de tanto estrés, que se derrumba, le decimos nosotros. Y el derrumbe provoca desde enfermedades crónicas o enfermedades fuertes, agudas también, hasta lo que sería la posibilidad de la muerte, ¿no? Entonces, ustedes saben que Japón es uno de los países con mayor demanda de estrés para los niños porque hay una sobreestimulación de que tienes que ser perfecto, tienes que ser bueno, tienes que ser brillante, porque si no, no eres nadie, ¿no? Y entonces imagínense esas ideas fantasiosas o fantasmadas de que si tú no sacas un 10 o no tienes, bueno, ahí no los califican por calificaciones, sino por capacidades y habilidades conforme van desarrollando o van creciendo. Pero hay una sobredemanda y una excesiva, ¿cómo le dicen? Búsqueda de la perfección que hace que los niños se estresen mucho y ya ha habido muertes de niños, o sea, se ahorcan o se agreden
porque tienen tal angustia de que no están siendo los mejores o de que no sacaron una cierta nota para poder ser tan competitivos como los demás. Y entonces ahí se generó un problema bastante severo de jovencitos o de niños que buscaban morir porque no, vamos a decir, las sobreexpectativas de lo que es el ideal de un niño brillante no las alcanzaban. Y eso pues genera un grado de estrés severo, así como la mamá que va a tener a su hijo tiene un estrés, el niño que tiene 4 o 5 años también manifiesta y también, o sea, su estrés es proporcional a lo que un adulto en una situación, vamos a decir, de dificultad está viviendo, es tan valiosa o tan importante como la de un niño de 4 o 5 años que experimenta esa sensación de que él no es porque no alcanzó o no tiene la misma capacidad que su amigo o su compañero de trabajo, de escuela. Sí, sí. No quisiera interrumpirte porque este tema ahora sí que está súper, pero también quiero agradecerte y agradecer a todas las personas que nos están acompañando y sé bien que 45 minutos o 60 minutos jamás serían suficientes para llevarle la información a toda la gente que nos acompaña y nos escucha y nos ama y por eso estamos aquí. Y quiero nada más recordarle a todo el mundo que estamos en Voces que Inspiran, aprendiendo juntos y una manera de mantenernos inspirados es trayendo personas invitadas que son especiales en temas como en el caso tuyo y en el caso de otras ocasiones que hemos tenido por acá expertos en temas y bueno, queremos como ya casi se nos termina el tiempo, pues agradecerte y pues a toda la gente que antes que nos vayamos queremos dar una lectura una vez más a los mensajes, pero también quisiéramos comprometerte y preguntarte si nos acompañarías de nuevo a darle seguimiento al tema. Sí, con todo gusto. Es un tema tan controvertido y tan amplio que podemos pasarnos mucho tiempo, pero pues la idea es que sea en beneficio de nuestros escuchas y de que sepan qué se puede hacer una vez de que yo ya determiné o me di cuenta de que no estoy siendo tan sana en mis respuestas. Sí, con todo gusto. Gracias. Gracias. También agradecemos a nuestra directora Fausta Miguel Martínez que amorosamente te hizo esta invitación porque siempre está pensando en el bienestar de la comunidad y como no, también agradecimientos a nuestro invitado, también compañero Jorge Alexis del Arca y bueno, que él nos dé lectura a los mensajes, por favor, y antes de que nos vayamos, nos haces el favor de regalarnos tus redes sociales para que la gente sepa y entienda cómo comunicarse contigo, por favor. Y vamos a oír qué es lo que tenemos de mensaje y que nuestra compañera directora Fausta Miguel Martínez también escucharla, a ver qué está pensando del tema. La miro muy atenta y me gusta eso. Sí, vamos a ver, súper el manejo del estrés, ¿no? En todo ámbito, ¿no? De personal, familiar, de trabajo. Nada más un tema más, y también África Mayor, Saludos de Colombia, de Rosa Salerita Linda, son los que nos mandan los mensajes y sí, le voy a compartir ya para una melodía de Beethoven para Elisa, de Beethoven, porque la música también relaja bastante. Hay gente que se relaja bastante el estrés con música clásica, instrumental. A mí también me relaja bastante tocar. Es melodía para Elisa de Beethoven. Con mucho cariño para todos. Esta conferencia sí, es un tema que nos hace crecer bastante, ¿no? El manejo del el estrés.
Les doy con mucho cariño para todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un gran honor tener aquí nuestra gran invitada especial del día de hoy, Lourdes Rocío García. Quiero agradecerle eh, a esta escritora tan maravillosa, Marilu Amor, quien fue el medio, ¿verdad?, para poder conocer a nuestra invitada. Y pues muchas gracias, la verdad que ha sido un tema muy importante, es muy cierto que todo lo que nos rodea, ¿verdad?, nos causa estrés, pero gracias a que existen expertos como, ahora sí que como nuestra invitada, que se ha dado así que la oportunidad, el tiempo de estar aquí y de compartir sus conocimientos. Y eso es algo muy importante. Y pues gracias, mi gratitud para todos. Una disculpa por las fallas técnicas que hay. Al término de este programa, pues vamos a leer sus mensajes con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias a los presentes. Y pues ahora les cedo la palabra a nuestra invitada especial el día de hoy para que nos comparta sus redes sociales, por favor. Adelante. Gracias. No, pues estoy en Facebook como Rocío García y puedo yo compartir el teléfono, nada más necesito que me manden mensaje porque normalmente por vía WhatsApp o por vía Facebook es que puedo yo enlazarme y es Rocío García y con todo gusto si hay alguna duda, alguna pregunta podrán enlazarme y también decirles que siempre hay una alternativa para aquellas personas que se están dando cuenta que a veces se requiere de concientizarse para poder dar o para poder cambiar ciertas situaciones para positivo y para lógicamente tener una mejor salud y prosperidad de vida. Adelante, señor José. Agradecimientos eternos, gratitud incomparable. Felicidades a nuestra invitada especial, felicidades a el programa. Esto ha sido Voces que Inspiran, aprendiendo juntos y sabemos que 60 minutos nunca van a ser suficientes, pero tal vez la próxima vez nos agarramos 60 años. Así es de que gracias, muchísimas gracias desde el corazón. A nombre de todo el equipo de Voces que Inspiran, aprendiendo juntos, les amamos y aquí es la casa de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias y pues gracias. Que pasen muy buenas noches. Éxito para todos, ¿ok? No dejen de sonreír y de soñar también, porque yo me voy a ir a dormir. Gracias a todos. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.